Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un saludo de Raúl Cabrera a nombre de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 15 de marzo, día en el que recordamos, entre otros, a Luisa de Marillac, religiosa francesa. Tener el valor de caminar siempre ante la presencia de Jesús, edificar la iglesia sobre la sangre del Señor y confesar la única gloria que es Cristo crucificado. Homilía de Francisco ayer por la tarde en la celebración de la Santa Misa por la Iglesia con los cardenales en la Capilla Sixtina. Hoy el Papa recibió en audiencia a todos los cardenales, electores y no electores, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. El sábado el Santo Padre celebra un encuentro con todos los representantes de los medios de comunicación social en el Aula Pablo VI del Vaticano. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Esta mañana a las 11, 2 días después de su elección, el Santo Padre Francisco se ha reunido con los cardenales en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. En su discurso a los hermanos cardenales, como él mismo ha dicho, el Papa ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la significación que ha tenido el periodo del conclave, no solo para ellos, sino también para todos los fieles. In questi giorni abbiamo avvertito quasi sensibilmente. En estos días hemos sentido el afecto y la solidaridad de la Iglesia Universal, así como la atención de muchas personas que no comparten nuestra fe, pero miran con respeto y admiración a la Iglesia y a la Santa Sede. Guardano con respeto y admirazione alla Chiesa y a la Santa Sede. Desde todos los rincones de la tierra se ha alzado la oración ferviente y coral del pueblo cristiano por el nuevo Papa. El pontífice ha dicho que está todavía vivo en su pensamiento el encuentro con la multitud reunida en la plaza de San Pedro y la impactante imagen del pueblo orante y dichoso. Quella suggestiva immagine del popolo orante e gioioso ancora impresa nella mia mente. Después de expresar su gratitud a su venerado predecesor, el Papa Benedicto XVI, y al cardenal decano, vicedecano y camarlengo, el Santo Padre Francisco ha señalado que este encuentro quiere ser una prolongación de la intensa comunión eclesial experimentada en el periodo del conclave. Noi siamo fratelli e qualcuno mi diceva i cardinali sono i preti del Santo Padre. Porque nosotros somos hermanos. Alguien me decía, ha dicho el Papa, los cardenales son los sacerdotes del Santo Padre, pero nosotros somos aquella comunidad, aquella amistad, aquella cercanía que nos hará bien a todos. Y este conocimiento, esta apertura mutua, nos ha facilitado la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Él, el Paráclito, es el supremo protagonista de toda iniciativa y manifestación de fe. Di ogni iniziativa e manifestazione di fede. El Santo Padre Francisco expresó también su deseo de servir al Evangelio con renovado amor, ayudando a la Iglesia a ser siempre más en Cristo y con Cristo la vida fecunda de Dios. Esprimo la mia volontà di servire il Vangelo con rinnovato amore, aiutando alla Chiesa a diventare sempre più in Cristo e con Cristo. La vita feconda del Señor. También les ha pedido a los hermanos cardenales que no cedamos nunca al pesimismo, a aquella amargura que el diablo nos ofrece todos los días. No cedamos al pesimismo ni caigamos en el desánimo. Non cediamo mai al pessimismo, a quella amarezza que el diablo ci offre ogni giorno. Tenemos la firme convicción de que el Espíritu Santo da a la Iglesia con su aliento poderoso el valor de perseverar y también buscar nuevos métodos de evangelización para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Per portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Y finalmente, el Papa ha dicho que él y la mitad de los presentes eran personas ancianas, pero la vejez, me gusta decirlo, ha afirmado el Papa, es el asiento de la sabiduría. Demos esta sabiduría a los jóvenes como el buen vino que con los años se vuelve mejor. La vecchiaia è
mi piace dirlo così, la sede della sapienza della vita. I vecchi hanno la sapienza di aver camminato la vita come quel vecchio Simeone, la vecchia Ana al Tempio. E quella sapienza le ha fatto riconoscere proprio a Gesù. Donámosle questa sapienza ai giovani, come il buon vino. Demos a los jóvenes el conocimiento de la vida. La vejez es el tiempo de la paz y la oración. Demos también a los jóvenes esta sabiduría. Ai giovani la sapienza della vita. Con fecha del 13 de marzo y justo el día de su elección, el sucesor de Pedro, Papa Francisco, envió una carta al rabino jefe de Roma, el doctor Riccardo Di Segni, expresando su deseo de contribuir para el progreso de las relaciones interreligiosas, profundizadas ya con el Concilio Vaticano II. Además de enviar su cordial saludo, el Papa, obispo de Roma, anuncia al doctor Di Segni la solemne inauguración de su pontificado el martes 19 de marzo. En la fecha de su elección, el doctor Di Segni, en su mensaje de felicitación al Papa Francisco, expresó sus mejores deseos recordando que las relaciones de la Iglesia con la comunidad judía de Roma y el diálogo con el judaísmo han cumplido pasos importantes que pueda guiar con fuerza y sabiduría a la Iglesia católica en los próximos años, expresa el jefe judío de la comunidad de Roma. Y son relaciones que a lo largo de las décadas se han ido fortificando. También el profesor Giuseppe Laras, en representación del Tribunal Rabínico del Centro y Norte de Italia, expresó sus congratulaciones al Papa Francisco con buenos deseos para el desarrollo de la misión de responsabilidad que le espera. Del mensaje Rab Laras citamos: los difíciles y tormentosos eventos de nuestro tiempo requieren guías de la fe sólida y segura, animada por sentimientos de intensa y profunda humanidad. El presidente de la Conferencia de Rabinos, profesor Giuseppe Laras, concluye su mensaje deseando que bajo la guía de Papa Francisco, el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos en particular siga dando frutos en el surco de la obra ya realizada por sus predecesores. Patricia Jauregui Romero, Radio Vaticano. Ayer a las 5 de la tarde, en la Capilla Sixtina, el Papa Francisco presidió la Santa Misa por la Iglesia con los cardenales tras la conclusión del cónclave. En su homilía, comentando las lecturas de esta misa, el Santo Padre invitó a tener el valor de caminar siempre ante la presencia de Jesús, edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor y confesar la única gloria que es Cristo crucificado, puesto que sólo así la Iglesia irá hacia adelante. Escuchemos. In queste tre letture vedo che c'è qualcosa di comune, è il movimento. La prima lettura è il movimento nel cammino, la seconda lettura è il movimento nell'edificazione della Chiesa, nella terza, nel Vangelo, il movimento nella confessione. Camminare, edificare, confesar. En estas tres lecturas veo algo en común, el movimiento. En la primera lectura el movimiento es el camino. En la segunda lectura el movimiento está en la edificación de la Iglesia. En la tercera, en el Evangelio, el movimiento está en la confesión. Caminar, edificar, confesar. Camminare, casa di Giacobbe, venite. Camminiamo nella luce del Signore. E questo è il primo che Dio ha detto a Abramo. Cammina nella mia presenza. Caminar, casa de Jacob, vengan, caminemos en la luz del Señor. Esta es la primera cosa que Dios dijo a Abraham. Camina en mi presencia y sé irreprensible. Caminar, nuestra vida es un camino. Cuando nos detenemos, la cosa no funciona. Caminar siempre en presencia del Señor, a la luz del Señor, tratando de vivir en aquel carácter irreprensible que Dios pide a Abraham en su promesa. Edificare la Chiesa. Si parla di Petre. Con Petre, si vede Petre hanno consistenza, ma Petre vive, Petre unte per lo Spirito Santo.
Edificar. Edificar a la iglesia. Se habla de piedras. Las piedras tienen consistencia. Las piedras vivas. Piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la iglesia, la esposa de Cristo, sobre aquella piedra angular que es el mismo Señor, y con otro movimiento de nuestra vida, edificar. E terzo, confessare. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa. Tercero, confesar. Podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos convertiríamos en una organización no gubernamental de piedad, pero no en la iglesia esposa del Señor. Cuando no caminamos, nos detenemos. Cuando no se construye sobre la piedra, ¿qué sucede? Pasa aquello que sucede a los niños en la playa cuando construyen castillos de arena. Todo se desmorona, no tiene consistencia. Cuando no se confiesa a Jesucristo, me viene la frase de León Blois: quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. Chi non prega il Signore prega il diavolo. Quando non si confessa a Jesucristo, si confessa la mondanità del diavolo. Caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es así de fácil, porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay sacudidas, hay movimiento que no es justamente del camino, es movimiento que nos echa para atrás. Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. Lo stesso Pietro. Este Evangelio continúa con una situación especial. El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no cuenta. Te sigo con otras posibilidades, pero sin la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz, y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos. Somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. E quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce, e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore. Quisiera que todos, luego de estos días de gracia, tengamos el coraje, precisamente el coraje de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que ha sido derramada sobre la cruz, y de confesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la iglesia irá adelante. Deseo que el Espíritu Santo, la oración de la Virgen, nuestra Madre, conceda a todos nosotros esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo. Así sea. Io ci auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia. Camminare, edificare, confessare Gesù Cristo crocifisso. Così sia. Radio Vaticano estaba en la Plaza de San Pedro la tarde del 13 de marzo. Les mostramos las primeras impresiones de los peregrinos y la entrevista que realizábamos justo en el momento de la fumata blanca, a un peregrino que precisamente hablaba de lo importante que sería tener un papa americano. Yo espero una sorpresa, un papa de América, donde están pues ya 2/3 del catolicismo, una fe muy fuerte. He tenido muchas experiencias muy hermosas viviendo en California, las iglesias siguen llenas, hay mucha fe allá. En México también hay mucha fe. Esperamos un papa mexicano y celebrarlo con mariachi, pero igual que Dios quiera. Pero ciertamente estamos pidiendo que tenga la fuerza del Papa Juan Pablo II y la sabiduría del Papa Benedicto, que tenga ese espíritu que tanto necesitamos en estos tiempos para que nos guíe. Tiempos difíciles para la iglesia, son tiempos difíciles. Fumata negra. Fumata negra, tenemos la fumata negra, blanca.
tenemos Papa, qué alegría venir aquí. Esta experiencia es única, estamos muy emocionados de poder vivir esta experiencia de alegría, de gozo. No nos importa el frío, no nos importa el cansancio, estamos felices. ¡Tenemos Papa! Estamos muy contentos de esta experiencia histórica y de poder celebrar con todos ustedes, llevarles la alegría, el gozo, el entusiasmo de estar en la plaza. Parece como si hubiera salido el sol aquí, pero es nada más la fumata, muy emocionante. Quiero tomar fotografías, quiero llevar recuerdos. Vamos a ver al Papa. El Papa es el mejor. Mónica Zorita para Radio Vaticano. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y el comentario. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz. Hoy es 15 de marzo, viernes de la cuarta semana de Cuaresma. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan. Jesús recorría Galilea y no quería andar por Judea porque los judíos trataban de darle muerte. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando ya habían subido sus parientes a la fiesta, subió también él, no en público, sino a escondidas. Algunos de Jerusalén comentaban: ¿no es este el que intentaban matar? Resulta que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? Solo que de este sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: A mí me conocéis y sabéis de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que es veraz. Vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Intentaron detenerlo, pero nadie le echó mano porque no había llegado su hora. Jesús intuye que quieren apresarlo y matarlo. Sin embargo, eso no impide que siga siendo fiel a su misión, ni deje de hacer el bien o de anunciar la buena noticia. ¿Y tú, en tu vida, qué dificultades encuentras para hacer el bien? ¿Cómo respondes ante ellas? Los judíos no sabían de dónde vendría el Mesías. También hoy nos cuesta reconocer que personas cercanas puedan ser instrumentos de Dios, familia, amigos, compañeros. Sin embargo, Dios actúa a través de ellas. Piensa ahora en tus seres más cercanos. Intenta ver la presencia de Dios en sus vidas y lo que quiere comunicarte a través de ellas. Jesús insiste en que conoce a Dios porque Él es quien le envió. Conversa ahora con Dios Padre. Pídele que te enseñe a irle conociendo cada vez más, a ir descubriendo lo que quiere de ti. Pasa este último rato con Él, escuchándole y dejando que haga de ti una buena noticia para los demás.
Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 15 de marzo, la Iglesia con gran alegría conmemora el nacimiento para el cielo de Artemide Satti, quien falleciera santamente en un día como hoy del año 1951 en Viedma, Argentina. Nacido en Boreto, Reggio Emilia, en Italia, en el año 1880, fue hermano coadjutor de la Orden Salesiana, consagrando su vida al cuidado de los enfermos. Nací en una familia que tuvo 8 hijos. Mis padres me bautizaron el mismo día de mi nacimiento, con los nombres de Artímides, Joaquín y Desiderio. Mi cuarto nombre, María, apareció cuando profesé como salesiano. Mis padres eran campesinos. Mi tío Juan Satti los invitó a viajar a Argentina, y la ciudad de destino fue Bahía Blanca. Aquí yo empecé a trabajar de baldocero y conocí a los primeros salesianos en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Aún recuerdo el primer salesiano que conocí, el padre Carlos Cavalli. Ingresé al aspirantado de Bernal para formarme como salesiano, pero el contagio de tuberculosis me impidió seguir estudiando. Entonces, para curarme, me trasladé a Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Yo hice una promesa a la Virgen de que si la Virgen me curaba, yo me consagraría al cuidado de los enfermos en el Hospital de San José. Y así ocurrió. El periódico católico Flores del Campo publicó el testimonio de mi curación. Creí, prometí, sané. Profesé como coadjutor salesiano, y en el hospital desempeñé diversos cargos. Para visitar a los enfermos fuera del hospital utilizaba una bicicleta. En 1914 obtuve la ciudadanía argentina. En la ciudad de La Plata recibí el diploma de idóneo en farmacia. Yo solía repetir cuando solicitaba ropa para los enfermos: hermana, hermano, ¿no tiene una ropita para un Jesús de 11 años? Para mí el dinero o servía para hacer el bien o no servía para nada. Trabajé en el Hospital San José 48 años, y puedo decir que viví mi vocación salesiana en comunidad, consagrándome a los enfermos, especialmente a los pobres de la ciudad de Viedma. Misiones y misioneros en Radio Vaticana. Un programa de Claudia Alberto. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Ciertamente, el protagonista de hoy tenía que ser el misionero por excelencia, Papa Francisco, quien, desde el inicio, nos habló sobre todo con sus gestos.
una revolución, una vuelta a la vida, a lo esencial, a las raíces evangélicas, simplemente un don de Dios para la humanidad. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Los testimonios de quien lo conoce de cerca son infinitos, sobre todo de los más pobres y de la gente simple y comprometida. Hoy nos acompaña Patricia Giacchino, maestra jardinera, quien pertenece al movimiento de la palabra y cuya hija fue confirmada por el entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Nos encontramos en la provincia argentina de Ituzaingó, Corrientes. Un papa de gran humildad, un papa de un perfil bajo, un perfil del pueblo, un papa que aparece en medio de la multitud y que no tiene ninguna pompa, ¿no es cierto? Porque así fue como apareció en medio de distintos eventos, así es como aparece en tu vida, ¿no es cierto? Te llama por teléfono, te saluda por la calle, se acerca a los que más necesitan, siempre tiene una palabra de aliento a seguir luchando y a no ser indiferente. Él aparecía en los barrios más carenciados, así como apareció en 13, él se toma el colectivo y aparecía en medio de la villa para ir a celebrar o a visitar a la gente de la villa, sin avisarle a nadie. Aparecía como uno más, ¿no es cierto? Así que siempre ha estado al lado de los pobres, acompañando a los sacerdotes que tienen opción por los pobres en Buenos Aires, en los barrios muy carenciados. Además, otra cosa es el apoyo a la juventud. Deberían releer distintas palabras, no era algo armado, distintas palabras que les ha dicho a los jóvenes en los distintos encuentros. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te... La entrevista de hoy de Radio Vaticano. Radio Vaticana es la voz del Papa. Por lo tanto, desde el miércoles 14 ha comenzado a ser la voz de Francisco, nuestro nuevo Papa. El jesuita Guillermo Ortiz nos habla del desafío de comunicar y describir este momento de la vida de la Iglesia. Sí, Griselda, creo que puede ser muy importante para las emisoras de radio que retransmiten Radio Vaticana, para aquellas emisoras que toman el audio que nosotros ponemos en el sitio web de la Radio Vaticana, programas en español, esta imagen última que tenemos de algo tan importante que está pasando en la Iglesia, que es la elección de Francisco, nuestro nuevo Papa, que realizaron los cardenales el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque creo que esto tiene que ver con la radio, con la televisión, porque es un aspecto de la personalidad de Francisco que solamente lo podemos percibir a través de los gestos, a través de la voz, a través del tono de voz, a través de las imágenes de televisión. Me gustaría insistir como en el aspecto mediático que de Papa Francisco, porque me parece importante para los medios de comunicación, ciertamente, y porque, conociéndolo desde antes, lo conozco desde el 77, puedo ver que lo que vimos nosotros en la ventana, cuando se asomó
ahí en San Pedro, delante de todos los peregrinos de la plaza de San Pedro, para dar la bendición, lo que nosotros vimos, y esto que impresionó tanto a la gente, porque él pidió que rezar por el obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, después dijo, les voy a dar la bendición, pero antes les pido que recen por mí en silencio para que Dios me bendiga a mí, y así después yo les doy la bendición. Y se inclinó en un gesto que pide la unción del pueblo, la bendición del pueblo, en este momento de silencio. Es importante para los medios, es importante para las radios, porque es el tono de voz, la voz de Francisco, lo que nos va a ayudar a develar, a conocer, a descubrir esta personalidad que ya de por sí nos está hablando de Jesús, por su sencillez, por su manera de ser, por su búsqueda del encuentro y del diálogo con la gente. No pone barreras, no hay barreras en el encuentro con él. Radio Vaticana es la voz del Papa. Por lo tanto, desde el miércoles pasado ha empezado a ser la voz de Francisco, nuestro nuevo Papa. Ahora, si bien Radio Vaticana es la voz del Papa y tenemos tantas emisoras que retransmiten la voz del Papa, para nosotros como radio también es un desafío de describir, de comunicar aquello que otros medios como la televisión pueden hacer ver directamente, pero quizás mirándolos a través de la televisión se nos pueden pasar el tono con el que la persona lo dice, el ritmo con la que la persona, la pasión con que lo dice, la inflexión que pone, ¿no es cierto?, cuando está hablando, que nos dan otra información y nos hacen conocer mucho más a la persona. Tenemos nosotros el desafío de comunicar a través de la radio los gestos. Entonces, también como radio, nosotros tenemos que contar lo que estamos viendo, que es lo que más impresionó a la gente. Por supuesto que impresionaron las palabras por la sencillez. Jorge Mario Bergoglio, el elegido papa por los cardenales, cuando se presentó con la sotana blanca del papa solamente. Generalmente en estas ocasiones se pone una especie de capa, una capa que es roja, bordada, y ya cuando entra tiene también puesta la estola. Él simplemente apareció con la sotana blanca del Papa, con el solideo blanco del Papa. Saludó con una sola mano levantándola, con gestos sencillos, se quedó mirando a la gente, sonriente, dijo buenas noches, ya un día duro, difícil, porque varios días de lluvia, frío, viento, aquí estamos en invierno en Roma. Dijo simplemente buenas tardes y después habló, pidió que se rezara por el obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, y simplemente introdujo el Padre Nuestro, rezó con la gente, había momentos en que se bajaba su voz porque estaba rezando a la gente. Habló de un encuentro, un camino juntos, dijo, vamos a hacer un camino juntos, el obispo con el pueblo de Roma, en esta hermosa ciudad. Palabras sencillas, pero que tienen un ambiente en el que se dicen. La gente hizo un silencio enorme. En la radio, un silencio muy largo, no se entiende, no se sabe, parece que dejó de transmitir o que se apagó la radio. Un silencio enorme la gente en el momento en que él pidió que rezáramos por él para que Dios lo bendijera a él y después darnos la bendición. Recién en el momento en que él se inclina, no tiene la estola. Está pidiendo al pueblo, ser ungido por el pueblo con la oración de la bendición de Dios. Recién después le pasan la estola del sacerdote, que es el símbolo del poder sacerdotal de perdonar los pecados, de celebrar la Eucaristía, todos los sacramentos y también de la bendición. Entonces, recién ahí él besa la cruz que tiene la estola en el cuello, se pone la estola y da la bendición que dijo que era para los que estaban ahí, pero además para todo el mundo, para todas las personas de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso creo que
tenemos los medios, con este nuevo Papa, con Francisco, un gran desafío de comunicación. Las palabras van a ser menos porque habla menos, es breve. Ayer solamente duró 7 minutos la homilía cuando terminó el cónclave. Pero tenemos entonces que ayudar a profundizar en esas palabras, pero sobre todo es un gran desafío presentar todos estos gestos. Vamos a tener un pontificado, sobre todo, más que de palabras, de gestos y de presentar la persona, el rostro, los gestos de alguien que así nos transparenta a Jesucristo y que nos habla de Jesús, no solamente con sus palabras, sino con sus gestos, con su persona, con su sencillez. El Catecismo de la Iglesia Católica. 20 años. Producción de Patricia Jauregui. En el punto 880 del Catecismo de la Iglesia Católica, dedicado al colegio episcopal y su cabeza, el Papa, aprendemos que Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y, eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Tenemos pues que el Papa obispo de Roma y sucesor de San Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y de pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce pues de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Y este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza, y expresa la unidad del rebaño de Dios. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa en la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente, dirigiendo bien su propia iglesia, como porción de la Iglesia universal, y contribuyendo eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Y esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones, y los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales.
De igual manera, hoy en día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. Son las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos releyendo aquí en Radio Vaticano. La cita con nosotros, amable auditorio, será la próxima semana, mismos horarios, mismas frecuencias. Nos pueden también encontrar en nuestra página web radiovaticana.va, escribiendo en el buscador Catecismo de la Iglesia Católica. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de Internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va, canal 4. En Cuba y Caribe, en onda corta, 9610 kHz. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.